Bienvenidos chiquillos, chiquillas, hoy día nuestra clase número 12 de comunicación gráfica. Hoy día vamos a estar revisando en la primera parte la tarea número 9, que era confeccionar, ¿cierto?, esta ilustración para el uso de las capas, ¿cierto?, con varias piezas para que pudiéramos vectorizar con el objetivo de poder practicar un poco más con la herramienta pluma. Y también ir viendo cómo confeccionar distintos elementos a través del uso de capas, de superposición de elementos, etcétera. El uso del trazo también. Así que era un ejercicio con características personales, cada uno iba a seleccionar una ilustración y la íbamos a vectorizar. Esta tarea, por su alta complejidad, ¿cierto? Alta dedicación, va a ser recompensada las mejores tareas con un punto de nota, así que es una bonificación no menor para el siguiente ejercicio que vamos a presentar hoy día también. Este ejercicio se va a entregar de esta clase a la subsiguiente, ¿cierto? Es un guión gráfico, vamos a ver hoy día cómo confeccionarlo, qué es lo que queremos lograr, ¿cierto?, con esta entrega, cuál es el nivel que queremos de trabajo, ¿cierto? Voy a mostrar varios ejemplos para que ustedes se hagan una idea de lo que deben lograr. Así que vamos a comenzar. Voy a compartir Illustrator porque ya tengo descargados sus trabajos y vamos a comenzar revisando algunos, ¿cierto?, que descargué para que vamos viendo cómo se logró este ejercicio. ¿Ya? Al abrir los ejercicios, muy bien, tenemos aquí incrustada la imagen, ¿cierto? Esta es nuestra imagen de referencia en capa 1. Vemos que las capas también se han nombrado, que es una práctica muy buena para poder identificar qué parte, ¿cierto? O qué objeto está allí en esa capa. Entonces vamos a revisar un poquito aquí, se partió ahí por la vestimenta, la túnica que va en la parte superior, aquí también algunas piezas, el rostro ahí también debajo, ¿cierto? Tenemos el cabello y acá tenemos el rostro. Acá, bueno, cada uno analizaba qué es lo que va adelante y lo que va atrás, porque, por ejemplo, acá está el cabello por debajo, ¿cierto? Y el rostro lo pusieron ahí por encima, ¿ya? También puede ser a la inversa, cada uno ve en forma ¿cierto?, cómo organiza mejor los elementos, porque aquí puede ser que, ¿cierto?, el rostro pasa por encima de la capa y ahí se deja esa capa por detrás y el cuello por delante. Vamos a ver aquí, tenemos las piernas también, como hay parte de las piernas que van en el traje y tenemos los accesorios que van por encima, ¿cierto? Ahí, perfecto. Y tenemos las líneas, no hay una capa, pero parece que no hay ningún objeto en esta capa, ¿cierto? No hay nada ahí, pero de todas formas es porque se utilizó poca línea en este trabajo, no tiene tanta vectorización respecto al trazo. Aquí veo, no sé si hay una transparencia o es una sombra, me parece, una vectorización de sombra. Vamos a ver el otro ejercicio. Vamos a mirar rápidamente, más bien viendo cómo estuvo el resultado en general de las tareas. Tenemos un referente allí, tenemos la confección ahí un poquito del fondo para dar un contexto. Aquí los objetos, ¿cierto? Y aquí tenemos parte de los personajes. Y acá están todas las líneas, ¿cierto?, que conforman el trabajo. Ahí cada uno también tenía que buscar el estilo que corresponde al trazo que está trabajando, ¿cierto? El grosor también de este trazo, porque debe ser pertinente al estilo de la ilustración, ¿ya? Así que también muy bien este trabajo por lo demás. Vamos a seguir viendo. Tenemos aquí otro trabajo, aquí vemos que hay un gran trabajo, ¿cierto? Hay 3 personajes que cada uno ya es complejo en sí mismo. Tenemos una gran cantidad de capas también utilizadas. Vamos rápidamente a mostrar este trabajo, ¿cierto? Que está muy bien también. Esta es la imagen de referencia. Y aquí ya tenemos ahí la construcción de algunos de los personajes, ¿cierto? Ahí se van poniendo algunos elementos. Esto está muy bien porque el cintillo, ¿cierto?, pasa sobre el cabello, no es necesario hacer el pedacito, ¿cierto?, trazarlo por el pedazo y luego ponerlo encima, ¿cierto? Aquí tenemos las piernas y así. Se fijan aquí el chaleco, ¿cierto? El suéter está por delante del pelo,
por tanto simplificamos el trazado del pelo y no hay para qué hacer ese espacio blanco acá entre medio. Eso ayuda a agilizar el trabajo también. Lo mismo este arco iris que se superpone, ¿cierto? Este trabajo aquí tiene una alta dedicación, se fijan, cada personaje en sí mismo ya tiene su propia complejidad, así que está muy bien este trabajo. Ahora, una vez que obtenemos este trabajo, ¿cierto? Que le hemos dedicado tiempo y que también, ¿cierto? Vectorizamos cada una de sus partes, ahí tenemos la última sombra. Esta imagen que hemos logrado, esto, por ejemplo, lo podemos utilizar en cualquier tamaño. Lo podemos guardar en un tamaño pequeño, ¿cierto? Para un tamaño carta, o bien incluso lo podemos guardar en una gigantografía de 5 metros, 10 metros, lo que ustedes quieran. Una vez que hemos vectorizado, la resolución es infinita, entonces nunca se va a pixelar, se fijan, está súper nítido. Entonces, bastaría solamente con ajustar nuestra mesa de trabajo al tamaño que nosotros queremos. Con esta herramienta de mesa de trabajo, podemos colocar más grande, y para saber el tamaño real que estamos trabajando, acá por ahora está en píxeles, ¿ya? Alto y ancho. Ahí están las medidas, ¿ya? Podemos cambiar la unidad de medida también y colocar, por ejemplo, centímetros, y ajustamos aquí la cantidad de centímetros que queremos que sea nuestra ilustración, ¿ya? Una vez que lo tenemos listo, tomamos todo, ¿cierto? Tenemos que desbloquear aquí todas las capas, ¿cierto? Todas las que hemos utilizado, y luego seleccionamos todo así, y ya podemos escalar, ¿cierto? Todos nuestros elementos. Siempre hay que fijarse, seleccionarlos todos, que todos estén desbloqueados para que no se nos desajuste la construcción, ¿cierto? Para que no nos quede ningún objeto fuera. Y ahí ya podemos exportarlo en un tamaño más grande. En estos momentos ahora está como en 1020, ¿cierto? Más o menos más de 1000 píxeles. Y así sucesivamente podemos extender este archivo a lo más grande que nosotros queramos exportar. El fin de Illustrator es esta. Este es el espacio general del programa. Esta es nuestra mesa de trabajo como una página. Pero este es el espacio real de toda la dimensión que tiene Illustrator, que son 5 metros. ¿Ya? Una vez que uno hace un archivo y lo quiere de 10 metros, lo que uno hace es hacerlo de 5, pero con un poco más de resolución para que luego yo lo pueda escalar a 10 metros. Ese es en definitiva lo que uno hace, lo hace como a escala después. Pero el límite de Illustrator para una hoja de tamaño es 5 metros, ¿ya? Pero por ahora está perfecto, ¿cierto? Nosotros nos estamos enfocando en la vectorización, está muy bien, los calces ahí, la sombra, el trazo también está perfecto, así que muy bien esta tarea. Vamos a ver esta otra también, aquí hay un gran esmero, ¿cierto? También hay una alta complejidad por las partes, las piezas, los trazos también. Vamos a ver cómo se confeccionó. Tenemos ahí la imagen de referencia, ahí, y tenemos aquí el fondo que se trabajó con el degradado, también muy bien. Y vamos a ver la confección de las partes, ahí. También superponer los elementos para agilizar un poco el trabajo. Ahí, y en la capa superior están todos los trazos. Así que muy bien también, este trabajo está perfecto. Aquí tenemos uno muy similar en un solo personaje, un poco más sencillo, pero de todas formas muy bien logrado. Vamos a ver ahí cómo se desarrolló. Por ejemplo, acá, a pesar de que hay algunas separaciones o que podría haber sido el cabello, ¿cierto?, continuo por debajo del suéter, como el trazo es grueso, tapa, ¿cierto?, todas esas separaciones, así que ahí no hay problema. Pero en el caso de que fuera nuestro trazo un poco más delgado, una buena estrategia es esto de superponer. Por ejemplo, el pelo se superpone aquí a la ropa. Aquí también tenemos una
con bastante detalle ahí, el referente, ¿cierto? Y vamos a ver ahí cómo fue el proceso. No sé si alguien nos quiere comentar, ya sea por el chat, eh, qué le pareció hacer esta tarea, ¿cierto? Si fue compleja, qué fue lo que más les gustó, lo que más les complicó. Y ahí tenemos los trazos también. Muy bien. Y finalmente vamos a mirar esta otra tarea. Ahí tenemos el referente. Y tenemos ahí todas las partecitas. Claro, ven, ahí se quedan las separaciones, pero con el trazo seguramente ahí ya esas separaciones no se notan. Acá Vanessa nos comenta que tomó harto tiempo, pero que estuvo entretenida. Sí, en general a mí también es un trabajo que me gusta bastante, creo que uno logra buenos resultados y se ven, ¿cierto?, con harta estética. Ahora, luego de este trabajo que hemos hecho, ustedes se pueden lanzar a vectorizar lo que quieran. Con esto que ya han logrado entender cómo organizar el trabajo, ahora empiezan a observar otras cosas, cosas de la vida real, cómo poder vectorizarla, ¿cierto? ¿Cómo vectorizo a lo mejor una llave, un celular, un mouse, ¿cierto? Que está conformado siempre por pequeños trozos de colores, ¿cierto? Por ejemplo, este lápiz, trozos de color que podríamos vectorizar. Y también podemos seguir en este mundo de la ilustración. Ahí hay un montón que descubrir. Nosotros vamos a dejar este trabajo hasta aquí porque nuestra intención es poder aprender cómo vectorizar. Pero en definitiva, con esta base, ustedes pueden trabajar ahora, dedicarse a hacer ilustraciones, reproducir ilustraciones que ya están hechas, volver a colorearlas distinto. O sea, ya tienen las herramientas para ya poder empezar ahí un hobby o algún trabajo que quieran emprender. ¿Ya? Así que con esto ya todos tuvieron muy buenos resultados, así que me alegra un montón de que estén ahí hacia arriba con este aprendizaje. Hoy día, lo que vamos a ver ahora, luego de esta etapa, estamos preparados entonces para hacer nuestra entrega número 2, que consiste en hacer un guión gráfico. Vamos a conocer lo que es un guión gráfico. Yo les voy a mostrar aquí un ejemplo de lo que esperamos hacer en este trabajo. ¿Ya? Estoy aquí acomodando mi pantalla. Y por aquí lo tengo. Bien, un guión gráfico es una especie de etapas de cómo utilizar algún objeto, ¿ya? Generalmente lo vemos en manuales, en catálogos también, de cómo utilizar o los pasos para utilizar algún elemento. A veces los vemos también en los manuales de los vehículos, ¿cierto? Que muestran las partes y piezas y los modos de uso. También en los folletos, ¿cierto? De cómo se arma un mueble. También lo podemos ver ahí, una especie de guión gráfico. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un guión gráfico, que es cómo utilizar, ¿cierto?, una corchetera, cómo cambiarle el corchete, ¿cierto?, o hacer la reposición del corchete en una corchetera, ¿ya? Y por eso era importante que hiciéramos el ejercicio anterior, porque ahora vamos a hacerlo con fotografía real. Vamos a seleccionar primero un objeto que tengamos en casa y que sea un objeto que necesite de unos pasos, pequeños pasos, por lo menos 4, para poder utilizarlo correctamente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta corchetera, se tomaron ahí 4 fotografías donde yo debo abrirlo, ¿cierto? Ahí lo abro, coloco el corchete acá, ¿cierto? Lo cierro y luego ya estoy listo para corchetear. Entonces, en 4 pasos se resume el modo de uso de ese objeto. Entonces, aquí tenemos lo que se denomina el guión gráfico, que es como ¿cierto?, un mini guión paso a paso de cómo utilizarlo. Y se ayuda, ¿cierto?, de las flechas para indicar una acción, como aquí, ¿cierto? Abrir, ¿cierto? Entrar, bajar y presionar hacia abajo. Y también se caracteriza a veces por tener un pequeño texto muy corto donde uno da la instrucción específica, abrir la corchetera a su máximo nivel o introducir los corchetes en la ranura metálica, que puede ser un texto pequeño aclaratorio de la instrucción. Por ejemplo, aquí vemos que está la corchetera y vemos una flecha hacia abajo,
pero la instrucción, ¿cierto? Le decimos ahí específicamente presionar la parte superior de la corchetera para corchetear, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos una instrucción, ¿ya? En este caso nosotros lo vamos a hacer a nivel manual, quiere decir que van a ser objetos que podemos utilizar con la mano, ¿ya? Y vamos a usar nuestras manos como elementos para poder, ¿cierto?, accionar este objeto. ¿Ya? Entonces, en este guión lo importante no son las manos, sino que es el objeto, ¿cierto? La función del objeto. Por eso el objeto es el que tiene el color. Y en este caso son colores generalmente como neutros, en blanco y negro. Cuando decimos color neutro nos referimos a los grises, ¿cierto? Y también podrían ser así unos colores medios café, ¿cierto? Que tienen poco color, por decirlo, son como casi grises. ¿Ya? Esos son los colores neutros. Y las flechas podrían tener un color un poquito más llamativo para poder indicar la acción. Las manos están presentes, pero no son el objeto principal, solamente vienen a acompañar a la acción. Por tanto, si ustedes se fijan, las manos no tienen color y son solamente lineales, ¿cierto? Y son abiertas, en general son abiertas para que la atención se centre en este espacio, porque si yo cierro la mano aquí, generalmente esos cortes, esas líneas de corte se ven un poco rudas, ¿cierto? Se ve como pesado, también puede ser que generen una tensión y la composición se nos vaya para algún lugar. Entonces aquí, como el objeto más pesado está acá, ¿cierto? El ojo generalmente va a mirar la corchetera, que es donde se concentra el peso mayor. Por eso es que las manos no tienen ahí un color, ¿ya? Entonces, importante es considerar eso. Cuando hacemos nuestro guión, utilicemos las manos y coloquémoslas solamente en línea, ¿cierto? Y no las cerremos, no cerremos el corte aquí, ¿cierto? A pesar de que la fotografía, ¿cierto?, llega solamente hasta aquí, pero si nosotros lo dejamos abierto, le damos un aire a la composición y mi atención se focaliza aquí, ¿ya? También otra estrategia para hacer este guión al momento de vectorizar es considerar reutilizar algunas manos, ¿ya? ¿A qué me refiero? Cuando hacemos una acción, ¿cierto? Y usamos la mano en esta posición, seguramente si yo la giro mi mano y la pongo en esta posición, puede ser que esta mano me siga sirviendo y no la tengo que vectorizar otra vez. Y eso me ayuda a que haya una coherencia entre los pasos. Pensemos que ahora no es solamente una ilustración, son 4, ¿cierto? Y esas 4 son parte de un mismo grupo y como parte de un mismo grupo deben compartir características, por ejemplo, el color en el objeto, el estilo del trazo, ¿cierto? Y a lo mejor la misma corchetera, ¿cierto? Si esta corchetera yo la tengo abierta, quizás esta misma es la misma corchetera, ¿cierto? La estoy reutilizando, porque aquí el usuario ya aprendió que esto es una corchetera. Si yo lo veo nuevamente, me voy a fijar solamente en los elementos nuevos, porque ya aprendí que esto es una corchetera, ¿ya? Entonces, lo mismo pasa con las manos. Fíjense que esta mano es quizás la misma, o podría haber sido la misma que esta, ¿cierto? Porque está justo casi en la misma posición. A pesar de que aquí es muy parecida, pero no es la misma mano, ¿se fijan? Porque ahí la uña no es la misma que esta. Pero eventualmente podríamos haber reutilizado la misma mano, ¿cierto? Porque estaba prácticamente en la misma posición. De hecho, uno si las mira rápidamente la encuentra iguales. Cuando vamos al detalle la encontramos distinta. Lo mismo pasa con esta mano, ¿cierto? Si mi mano es muy parecida, ¿cierto? A lo mejor yo podría usar esta con esta, o bien esta mano con esta, ¿cierto? Porque son muy parecidas también. Acá tengo un dedo más, pero ¿qué pasaría si hubiese probado esta mano acá, en este lugar? Entonces hay que reflexionar si tenemos que trazar todas las manos o podemos reutilizar algunas. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí se ha reutilizado esta mano, ¿se fijan? Esta y esta son la misma. Una acción hacia abajo y la otra acción hacia arriba. Y es posible que esta misma mano, ¿cierto?, sea la misma que esta también. Entonces uno tiende a ver la composición también mucho más limpia, ¿cierto? Porque
la mano no ha cambiado prácticamente su posición, ni tampoco sus características. Es la misma mano, ¿cierto? Entonces uno se focaliza en lo distinto, en el objeto. Aquí el objeto se le dio un color, ¿cierto? Que también está permitido, le podemos dar un color. Pero las manos como son parte de otro objeto, ¿cierto? No relevante, pero sí importante para contextualizar, no tiene color. Y acá la propuesta fue cerrar la mano, pero al cerrarla, mejor lo encerramos en una viñeta y esto nos ayuda a colocarlo como pequeños cuadros. ¿Ya? Entonces, si cerramos la composición o las manos, ¿cierto? Tenemos que cerrar todo el cuadrito y ahí no se ve extraño. Miremos el otro. Acá tenemos otro ejemplo que también tenemos a lo mejor la misma mano, se fijan ahí, la misma, está haciendo la misma acción, hacia arriba y hacia abajo. Y el énfasis está puesto en el objeto. El objeto es el que tiene el volumen, pero no es una representación del objeto con todas sus características, ¿cierto? Tiene algunas texturas como esta, y lo demás es simplificado. O sea, si vamos a hacer la corchetera, es cierto, yo no le voy a hacer todos los brillos o todas las sombras, sino que hago lo suficiente como para entender que es una corchetera. ¿Ya? Lo mismo acá, hago la suficiente cantidad de partes para entender que es una cafetera, ¿cierto? Veamos otro ejemplo. Aquí están los pasos fotografiados y aquí está el guión de cómo usar un esmalte de uña. Abrirlo, cerrarlo. Y se fijan, ahí es la misma composición. Acá tenemos, ¿cierto? La mano que toma y la mano no está cerrada. En este caso se dejó el espacio de aire. ¿Ya? Cada uno ve si lo quiere dejar cerradito al borde o lo deja con aire. ¿Ya? Acá también importante tratar de utilizar la misma mano, ¿cierto? Se fijan ahí esta mano y si fijamos esta, parece que la mano quizás se rotó un poquito y se terminó de hacer la línea arriba, esta, ¿cierto? Porque es la misma mano, pero parece que un poquito más larguita hacia acá. Y giramos solamente la mano, ¿ya? Y el color del esmalte de uñas, se fijan que es zonificado, pero muy sencillo, no con todos los brillos, ¿cierto? No con todas las características, pero solamente es para representar sus partes y el volumen, solo con eso. Vamos a ver otro ejemplo. Acá es como cambiarle las pilas al control remoto del televisor, ¿cierto? Usamos ahí, acá hay otro detalle que quizás vale la pena mencionar, que como esto es un sistema, ¿cierto? Si tenemos una viñeta que usa dos manos, seguramente la segunda y la tercera y la cuarta también deberían, en definitiva, siempre estar las dos manos presentes. ¿Ya? A lo mejor acá podríamos haber mantenido esta misma mano, la podríamos haber puesto aquí, ¿cierto? Sujetando mientras sacamos el otro, ¿cierto? Para que sea más coherente, solamente por eso. Dos manos, dos manos, dos manos, y acá hay una mano. Podríamos haber puesto las dos, ¿ya? Para que quede mucho más coherente. Acá también, se fijan, tenemos presionar el control remoto, arrastrar, tenemos una mano, dos manos, y eventualmente acá sí necesitamos las dos, ¿ya? Eh, Acá podríamos perdonar un poco porque es más complejo el mensaje, pero acá podríamos haberlo dejado, ¿ya? Aquí también tenemos la recarga de un portaminas, tomar el lápiz, ¿cierto? Retirar la tapa. Acá se hizo todo con una mano, ¿se fijan? Se retiró la tapa, incluso la mina, no aparece la otra mano insertando la mina, sino que solamente aparece la mina en el lugar donde debe ir. ¿Ya? Y se hace un acercamiento de esa parte para indicar ahí que el número de la mina que le hace a ese portamina, ¿cierto? Y tenemos la flechita, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y tenemos la cantidad de imágenes. Aquí se graficaron 5 pasos, ¿ya? Yo solamente pido 4, pero si usted cree que en su objeto es necesario un paso más, 2 pasos más, lo puede hacer, ¿ya? Menos de 4, ahí en definitiva no, pero que sean 4. Y si usted quiere agregar más pasos, lo puede hacer, pero que no sean tantos pasos porque generalmente estos mensajes son cortos, son con instrucción muy específica, entonces no es necesario a lo mejor
hacer tantos pasos, tratar de simplificar a 4, a 5, a 6 máximo, ¿ya? Eh, Bien, acá tenemos otro ejemplo de cómo cambiar, ¿cierto? Una fotografía o poner una fotografía, y acá se usan las dos manos en todos los mensajes. Y se trata de usar algunas manos repetidas, por ejemplo, esta mano podría haber sido la misma que esta, ¿cierto? Pero en definitiva no lo es porque tiene un pequeño desajuste ahí, ¿cierto? Es otra mano, pero uno, si la vemos muy rápido, ya sabemos que se ve, ¿cierto? Podría haber sido la misma y no cambia mucho la percepción, ¿ya? Así que esto es lo que esperamos hacer. Por eso era importante este ejercicio anterior para poder pensar o descubrir cómo podría yo trazar ahora una foto real. Porque la foto real, ¿cierto?, tiene varios detalles. Si nosotros nos acercamos a la fotografía, voy a compartir uno en Illustrator para que ustedes lo puedan ver. Em, aquí, aquí tenemos un guión que está vectorizado ya. Tenemos las imágenes, si ustedes se fijan, la imagen tiene harto detalle, ¿cierto? Tiene puntitos, ranuras, color, brillo. O sea, si empezamos a pensar en cómo hacer esta imagen, podríamos complejizar harto, ¿cierto? Tenemos la mano, ¿cierto? Ahí tiene unas venas, tiene una textura, acá tiene algunas sombras, tiene las uñas, ¿cierto? Si empezamos a mirarlo así, con todos esos detalles, podríamos hacer una ilustración como de retrato incluso. Pero la idea es simplificarlo un poco. Veamos cómo se simplificó esa imagen. Aquí solamente nos quedamos con el contorno de la mano y con algunos pliegues que pueden ser estos, ¿cierto? Para, en definitiva, mostrar que es una mano, ¿cierto? Porque si no se vería también un poco irreal si no tuviese algún pliegue, ¿cierto? Porque nosotros tenemos esos pliegues y eso también le da la característica al dedo. Pero a lo mejor colocar el detalle, ¿cierto? De la uña, colocar ahí dónde va blanco, dónde, hasta dónde, no es necesario, ¿ya? Pero sí una mano sin uña quizás podría verse un poco rara, ¿cierto? Aquí yo tengo una imagen un poquito desarmada, se fijan que ahí se ve como raro ese dedo, sin uña, ¿cierto? Ahí estaba la uña de este, y aquí está, me imagino que parece que esta era la uña del otro dedo. Ahí. Se fijan que ahí como que cambia la percepción, ¿cierto? Si yo se lo saco, se ve como algo igual ¿cierto? Como raro, ¿ya? Entonces, dejemos las uñas, pero simplifiquémosla un poco para que no sean eso el punto de atención, ¿cierto? Podemos dejar algunos pliegues, por ejemplo, un par de líneas, pero muy pequeñas, y veamos la simplificación del cartonero, ¿cierto? Aquí tenemos todas sus piezas, pero no tenemos los puntitos de donde se agarra para moverlo, ¿cierto? Tenemos más bien zonas de color solamente, ¿ya? Entonces la idea es poder simplificarlo. Cuando ustedes hagan su ilustración, no fijarse en todos los detalles, ¿cierto? Sino que marcar solamente los trozos, ¿cierto? Este puede ser un trozo de color, este otro. Si queremos agregar un pequeño trocito, ¿cierto? Y ese lo copio, lo pego, lo copio, lo pego y le hago la textura. Pero a lo mejor no es necesario hacer estos puntitos, estas rayitas, ¿cierto? Estas líneas que separan, toda la cuchilla no es necesario. Traten de que sea lo más sencillo posible y en la mano quedarse con el contorno, ¿cierto? Quedarse aquí con el contorno, por ejemplo, por aquí yo sacaría el dedo gordito, ahí, y estos pliegues de acá yo no los haría, sino que me voy por acá, ¿cierto? Para simplificar, pero este pliegue a lo mejor sí es importante para entender que el dedo, ¿cierto? Está curvado, ¿cierto? Está curvo por debajo del, de la cuchilla, ¿ya? Hacerlo muy simple. Ahora es importante también fijarse que todos nuestros pasos tengan la misma dirección. Se fijan, ahí estoy usando el cuchillo de lado, pero acá al final lo puse hacia otro lado. Entonces, para darle un poquito de coherencia, tratar de tomar siempre la misma orientación para el mismo objeto. Si yo lo tomé mirando para allá, sería raro que en otra ilustración estuviera para el otro lado. ¿Ya? Siempre en la misma dirección, ¿ya? Siempre con el mismo brazo. Por eso a lo mejor ustedes pueden pedirle a alguien
que use el objeto y les pose y ustedes le toman la foto, o bien ustedes son el modelo y otra persona le toma la foto para el paso. Es más difícil cuando uno lo hace solo. Tratar de ayudarse con algún asistente que les ayude a tomar su fotografía. ¿Ya? 4 pasos de uso para este objeto, ¿cierto? Aquí tenemos un pequeño texto no más allá de una línea, 2 líneas máximo de texto. Por ejemplo, aquí ya hay mucho texto. Dice, posa el cuchillo en una superficie y con tu dedo índice haz presión en la parte superior del cúter para cortar. Ya, ¿cómo lo podemos decir a lo mejor más sencillo? Utiliza o posa el cuchillo en una superficie. Ya, usa el cuchillo o presiona con tu dedo el cuchillo en una superficie para cortar. ¿Ya? Como resumir un poco la frase para que no quede más extenso que esto, o que esto, o que esto. Se fijan acá y se nota que hay más texto. Entonces los 4 deben tener una instrucción muy cortita, ojalá casi todo en la misma extensión de texto, no más, ¿cierto? No uno más cargado que otro, para que podamos dar la instrucción claramente. Pon tu dedo pulgar en el botón deslizante, ¿ya? Y ahí está la instrucción. Ahora, ¿cómo vectorizamos esto? ¿Cómo lo hacemos con las capas si son 4 pasos? Cada uno es libre de organizar su trabajo como mejor crea que lo puede hacer o como mejor le acomode organizarlo. Acá no hay una receta, cada uno, ahora que ya vectorizaron, ¿cierto?, su ilustración, se dieron cuenta que a lo mejor para ustedes es más cómodo organizar todo en distintas capas o algunas cosas mejor las fusionan en uno. Ahí cada uno lo va viendo. Veamos cómo se organizó este. Este se organizó, el título lo pusieron separadito en una capa, la imagen 1 es una capa, la imagen 2 es otra y así. Cada imagen o cada etapa está en una capa. Veamos aquí, la imagen 1, ¿cierto? Que es esta. Si la abrimos, adentro tiene el texto, tiene dedos y tiene el cartonero, ¿cierto? Las manos van sobre el cartonero y tiene la palma. Ahí parece que le faltó algo o colocó una línea que iba por detrás del cartonero. Ahora, esto se vuelve a abrir. Por ejemplo, aquí donde están los dedos, lo vamos a abrir un poquito. Si lo abrimos aquí, encontramos todas las líneas que pertenecen al dedo, pero también más abajito encontramos el contorno blanco. Miren, fíjense ahí porque hay algunos contornos, ¿cierto?, que pasan sobre el cartonero. Ahí tenemos otro dedito, ¿cierto? Por ahí se alcanza a ver. Tenemos ese dedo y este, ¿cierto?, que tienen relleno. Entonces, ¿qué hacemos? Dibujamos la mano, ¿cierto?, con el contorno blanco o con el relleno blanco y luego encima le ponemos las líneas. Entonces, generalmente a veces pasa que el dedo gordo o el dedo índice a veces pasa sobre el objeto. Aquí estoy en otra capa, así que voy a cerrar un poquito para que no nos perdamos. Ahí. Aquí ahora estoy en la imagen 3, ¿cierto? Y estoy en la mano. Y en la mano tengo aquí esto que es el color. Vamos a ver. ¿Se fijan? Ahí tengo el relleno y también tengo el trazo. Están los dos juntos en la misma. ¿Ya? Pero yo eventualmente podría tener esta mano, ¿cierto? Sin este dedo, podría tenerlo en una capa y este dedo gordito en otra, porque el producto, a lo mejor, o el objeto va entre medio. Entonces, este dedo gordito lo puedo trazar separado del resto de la mano. Y así lo puedo poner arriba o abajo. ¿Ya? Bien. Entonces, este es nuestro trabajo de guión gráfico, nuestra entrega número 2, que está programada para esta clase que viene a la siguiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En ADECA, voy a mostrarles acá, en ADECA tenemos ya programada, en la unidad 2, nuestra entrega de guión gráfico.
que en definitiva es lo mismo que ya explicamos: seleccionar un objeto, definir 4 pasos, fotografiarlos y utilizar la imagen tomada como referencia, lo ponemos en capa 1 y encima confeccionamos. Aplicar una escala de grises o colores neutros y por cada paso incluir un texto. Y puede incluir el uso de flechas, ¿cierto? Esos son los requerimientos. Esto se entrega en formato PDF, ¿ya? Y tiene su rúbrica que lo acompaña. Entonces, para el día de hoy, estamos por aquí. Estamos en la clase número 12 y tenemos una tarea. Y esa tarea es lo mismo que la entrega, pero vamos a confeccionar solamente los 2 primeros pasos, ¿ya? Para saber cómo vamos, qué dudas tenemos, para ver si nos está resultando el guión, y luego solamente faltaría confeccionar los últimos 2 y esa sería nuestra entrega. Entonces vamos a usar esta tarea para avanzar en la entrega. Entonces aquí tenemos la misma instrucción: seleccionar el objeto, definir 4 pasos, fotografiar los 4 pasos, pero vamos a construir los primeros 2 pasos. De las 4 fotos solo construimos 2. Utilizar la imagen, ¿cierto?, como referencia, aplicar color, por cada paso vamos a poner un texto pequeño e incluir el uso de las flechas. Y aquí tenemos, yo hice ahí un guión gráfico del uso de un destapador, que es este, ¿cierto? Y yo lo desarrollé ahí, es un poquito largo, por eso está dividido en 2 videos. ¿Cómo lo hice yo para poder hacer este ejercicio? Ahí les dejo el apoyo para que ustedes lo puedan revisar y luego puedan hacer el suyo, ¿ya? Entonces, como tarea va a quedar eso: avanzar en los 2 primeros pasos de este guión gráfico, ¿ya? Y la próxima clase conversamos qué cosas funcionaron, qué cosas no, ¿cierto? Qué dudas tengo y continuamos haciendo los 2 pasos que nos faltan para la entrega final, ¿ya? No sé si alguien tiene dudas con lo que hay que hacer, con el trabajo. No, profe. Ya, excelente. Por ejemplo, acá yo les muestro paso a paso cómo lo fui trazando, ¿cierto? Cuál fue mi criterio para identificar qué partes trazar y cuáles no. Ya, es un poquito largo, si quieren ustedes lo ponen rapidito ahí. Cada uno dura 9 minutos, creo que el segundo, 14 minutos dura el segundo, porque igual es un ejercicio que se hizo casi haciendo los 3 pasos, ¿ya? Pero yo me dediqué a hacer los 2 primeros, pero tracé todo desde cero, ¿ya? Así que ahí les dejo ese apoyo. Ahora en Illustrator nos faltan algunas pequeñas cositas que aprender para poder hacer bien este ejercicio, así que vamos a compartir un poquito aquí Illustrator, ¿ya? Para hacer este ejercicio, si ustedes se fijan, por aquí aparece como una escala de color. No hay que ponerla, no es un requerimiento, pero sí es una herramienta muy práctica para hacernos nuestras paletas de colores, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo tengo ya algunas cosas que estuve realizando, ¿ya? Vamos a aprender entonces cómo hacer las flechas, a cómo poner este texto y cómo hacer nuestra escala de color, ¿ya? Vamos a ver. Vamos a partir por el texto. Para poner texto en Illustrator, lo que hacemos es primero hacer un cuadrito que le denominamos área de texto, que es un área donde vamos a poner texto. Entonces, con esta herramienta ahí de texto, lo primero que hacemos es un clic y arrastramos para hacer un cuadrito y soltamos. Cuando soltamos, automáticamente se llena de texto y está seleccionado, automáticamente seleccionado. Entonces, el programa lo que hace es poner un texto falso. Seguramente ustedes han visto este texto, lorem ipsum, dolor, etcétera, que generalmente está en las cosas que vienen prehechas. Entonces, ese texto es simulado, ¿ya? Y es como el texto simulado oficial que uno utiliza para hacer cualquier cosa. Cuando uno quiere poner texto y no tiene el texto oficial, uno tiene que poner esto. No es que yo ponga así como puras letras desordenadas, no. Es como, lo profesional es esto. Así que si alguna vez les toca hacer como una plantilla con texto, este es el texto, se llama lorem ipsum. Ese es el que tienen que usar, eso es lo profesional, ¿ya? Por eso el programa lo pone, ¿ya? Pero como nosotros no queremos ese texto, lo vamos a borrar. Con la tecla de borrar, lo borro, ¿cierto? Y aquí ahora puedo poner mi instrucción, ¿cierto? Cortar, presionar,
tomar, etc. Lo que vayamos a colocar. Entonces escribimos nuestro texto y ahora tenemos nuestra caja de texto y tenemos nuestro texto adentro. Si yo quiero cerrar porque me quedó muy grande la cajita de texto y la trato de cerrar, fíjense que el texto se va a acomodar a la caja de texto. No se va a achicar la tipografía, sino que se acomoda al espacio que tengo de texto. ¿Ya? Entonces, importante es, si yo quiero agrandar la letra, lo correcto sería seleccionar el texto y por aquí arribita siempre aparecen los atajos para configuración. Por ejemplo, ahí está el tamaño de la letra, ¿cierto? Más grande o más pequeña. Está el tipo de letra y aquí tenemos distintos tipos de letra que podemos utilizar. Y también tenemos acá, si pinchamos en carácter, se abre el panel con todas las posibilidades. Ya tenemos el tamaño, el interlineado, el interletrado. El interlineado es el espacio cierto entre las líneas. El interletrado es el espacio entre las letras. ¿Ya? Entonces aquí usted lo puede configurar. Este panel yo no lo puedo mover aquí, ¿cierto? Porque lo estoy sacando desde acá. Pero si voy a ventana y busco texto, aquí en texto tengo carácter y tengo párrafo. El carácter me habla de las letras, el párrafo me habla del bloque de texto. Por tanto, en párrafo yo puedo alinear, centrar, etcétera. Y en carácter yo veo las letras, ¿cierto? Cada una, el estilo, el interletrado, ahí sí quiero darle más espacio entre las letras, o el interlineado, ¿cierto? Más cerca o más junto. De todas formas, los dos traen su automático, ¿cierto? Que es como lo típico que aparece, ¿ya? Así que aquí tenemos nuestro texto. Tenemos aquí varias opciones más que no vamos a ver hoy día porque el fin es hacer un pequeño texto, pero más adelante, ¿cierto? Después del guión gráfico vamos a entrar un poquito más a fondo cómo usar la tipografía en Illustrator para confeccionar nuestras láminas, ¿ya? Entonces, el guión gráfico forma parte de la lámina también que nosotros construimos a veces, ¿cierto? El guión gráfico me ayuda a mostrar cómo usar mi producto, ¿ya? Que puede ser como a nivel de mano, ¿cierto? Como ahora, pero también podría ser cuerpo. Y el cuerpo se transforma, ¿cierto? En el contorno, que tiene brazos, ¿cierto? Que tiene manos, pero no, es como solo la silueta. Y ahí utilizamos la silla, por ejemplo, mostramos a una persona sentándose, pero solo la silueta de la persona. ¿Ya? Sin ojos, sin boca, ¿cierto? Porque solo la silueta. También son guiones gráficos eso, ¿ya? Entonces, tenemos nuestro texto, el texto se ajusta a la caja de texto, pero si alguien quiere agrandar el texto, como escalarlo, tiene que hacerlo con esta herramienta que está por aquí, con esta. Herramienta de transformación. La herramienta de transformación nos ayuda a escalar, a rotar, ¿cierto? Incluso nos ayuda a reflejar, pero es importante que si escalamos, presionemos el Shift, ¿cierto? Para que se escale proporcional, igual que en Photoshop, ¿se acuerdan? A escalar proporcional si es que usamos eso, ¿ya? Y si queremos, por ejemplo, reflejar, ¿cierto? Podemos ir acá a Objeto, Transformar, y acá ponemos Reflejo. Y ahí se refleja, ¿cierto? La tipografía, ¿ya? Que es distinto a que yo a lo mejor lo tome y, ¿cierto? Me va a quedar ahí, pero tengo que presionar el Shift para que quede proporcional, ¿cierto? Pero si yo no tomo esta herramienta de aquí, ¿cierto? Que es transformar y trato de escalar, lo único que logro es escalar el área de texto y no el texto. ¿Ya? Tampoco podría reflejar, no me permite reflejar, el texto no se mueve. Tiene que ser con esta herramienta si quiero escalar, rotar, etc. ¿Ya? Eso es importante. Otra cosa que a veces pasa cuando vamos a escribir es que algunos no hacen la caja de texto como esta, sino que lo que hacen es hacer solamente un clic y ponerse a escribir. Cuando hacemos eso, ¿cierto? Solamente lanzarnos a escribir, pasa que después, ¿cierto? Si yo quiero escalar, se me deforma porque no tiene un área de texto, ¿cierto? Ahí yo puedo escalar directamente, que es distinto con este, porque yo lo estiro y escalo el área de texto.
Entonces, generalmente cuando pasa esto, se les deforma la tipografía. Así que importante es siempre hacer su cajita de texto y luego le ponemos nuestro texto adentro. Ahora sí, ¿ve? Ahí lo ponemos dentro, ¿ya? Ese es un detalle. El texto también se puede colorear. Seleccionamos el texto y le podemos aplicar un color. Ahí. Y también le podemos colocar un color de borde, ¿ya? Si quisiéramos un color de borde también lo podemos hacer, ¿ya? Se fijan ahí, me voy a acercar un poco, el borde se come un poco el relleno de la letra. Entonces, ¿cómo arreglamos esto para que se vea un poquito mejor? Aquí donde dice trazo, ¿cierto? Yo voy a seleccionar aquí mi letra, o no, creo que igual puede aplicarse directo. A ver, vamos a pinchar ahí en trazo, y acá dice el vértice, si lo queremos que comparta la línea un poquito hacia adentro y un poquito hacia afuera. Si ustedes se fijan aquí, parece que se fue un poquito hacia adentro. Entonces, vamos a presionar el segundo, que es este. A ver si se aplica. Ahí sí. Creo que no es buena la combinación. Vamos a cambiar el color para que se vea mejor. Es que al estar seleccionado cambia el color. Bien, ahí por ejemplo el trazo se fue hacia adentro completamente. Vamos a ver acá, lo vamos a tirar hacia adentro. Vamos a ver si me toma hacia afuera. Este es hacia afuera, el último. Entonces vamos a ver ahí. No, creo que no funciona. No lo aplica, me parece así, de esta forma. No lo quiere aplicar. Vamos a verlo de otra forma, ¿ya? Porque me parece que esto pasa porque esto es una tipografía. A veces pasa que cuando escribimos, por ejemplo, y en Word también pasa, por ejemplo, alguien escoge esta tipografía, ya esta, y resulta que yo no la tengo instalada en mi computador. Entonces, la persona que lo abra en su computador no la va a poder ver de la misma forma en que la veo yo, porque yo sí tengo instalada la tipografía. En Word a veces pasa eso también. Entonces, ¿cómo se hace cuando yo lo hice con una tipografía muy especial, ¿cierto? Y la profesora no lo tiene o mi amigo no lo tiene. ¿Cómo lo puedo hacer para que no le cambie la tipografía? Entonces, eso se hace seleccionando, ¿cierto?, nuestro texto, y vamos a texto acá arriba y presionamos donde dice crear contornos. ¿Ya? Vamos ahí a seleccionar crear contornos. Cuando yo creo contorno, la tipografía ha dejado de ser tipografía y se ha convertido en forma. ¿Ya? Y como forma me refiero a que se ha trazado completamente. ¿Ya? Entonces ya no puedo cambiar la palabra, ya no podría escribir aquí otra palabra o cambiar esta O por una A, porque ya no es una tipografía, sino que ahora es una figura. Y como figura yo podría deformarla, ¿cierto? Porque todo se ha trazado. Podría cambiar su forma, ¿cierto? Alterarla, porque ahora es una tipografía, ya no es una tipografía, sino que es una figura, ¿ya? Entonces, como figura, ahora sí le podemos aplicar el color del trazado, ¿cierto? Este que yo le estaba tratando de colocar y que se aplicaba hacia adentro o hacia afuera. Por ejemplo, aquí lo vamos a aplicar totalmente hacia adentro. Y ahí prácticamente la línea se comió el relleno, pero si lo aplico acá, el trazado al exterior se va por fuera de la letra. Y ahí me queda una letra con un borde todo por el contorno, ¿ya? Entonces creo que esta propiedad se puede aplicar solamente a los textos que están creados con contorno, o sea que son formas, ¿ya? ¿De qué nos sirve esto para el trabajo? En términos generales no mucho, porque vamos a ocupar un texto súper sencillo, pero cuando diseñamos es importante, si vamos a utilizar tipografía que otra persona no tiene, crear contornos a nuestras tipografías para que no vaya a cambiar. ¿Ya? A veces algunos diseñadores igual lo hacen para que nadie me cambie una palabra, ¿cierto? Para que no se cambien las letras o no me vayan a borrar un tilde
o etcétera, ¿cierto? Como por seguridad, algunos crean contornos a las tipografías para que no me vayan a editar mi texto, ¿ya? Entonces, eso respecto al texto. Ahora también vamos a utilizar líneas, ¿cierto? Con flechas. ¿Cómo se hacen las flechas? Con la herramienta de pluma, ¿cierto? Al igual como hicimos los trazados sueltos, hacemos nuestro trazado sin relleno, ¿cierto? Solamente con línea. Le colocamos el tamaño, ¿cierto? Un grosor y en ventana, trazo, en el panel de trazo tenemos aquí las puntas de flecha. Y hay una serie de puntas de flecha, terminaciones o puntas, ¿cierto? Que podemos utilizar para nuestro trabajo. Por ejemplo, y aquí quedó súper grande, ¿cierto? Las puntas de la flecha están súper grandes, entonces acá está la escala de las puntas de la flecha. Ahí, y podemos cambiar en la escala según lo que nosotros necesitemos. ¿Ya? Ahí hay distintos tipos de flecha que podemos utilizar. Y aquí está la escala de esas puntas, no del trazo, sino que de la punta, ¿ya? Porque el trazo puede ser más pequeño y las puntas también podrían ser un poco más grandes, ¿cierto? Ahí cada uno va viendo el tamaño que requiere para su ilustración. Puede ser esa línea que hicimos con la pluma, o también acá hay otro tipo de puntas, ¿cierto? Punta de trazo como de línea y ya está el trazo, o trazo como de arco y ya está el trazo. Ahí me ayuda a darle una curvatura, ¿ya? Y lo mismo podemos aplicar la misma punta de flecha, etc. Si ocupamos el gotario también tiende a copiar el color y la forma. Entonces, también podríamos aplicar, ¿cierto? Con el gotario, si es que queremos el mismo color, y aquí tenemos, ¿cierto? Más puntas de flecha. Eso es como para las flechas, ¿cierto? No, no es muy difícil. Y lo otro que nos falta es cómo hacemos nuestra escala de color. Para hacer la escala de color necesitamos ir de un color a otro, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer dos figuritas, pueden ser las mismas o pueden ser diferentes, como ustedes quieran. Yo voy a hacer un cuadrito de un color, ahí, solamente con color de relleno, no lo hagan con línea. Y voy a hacer otro cuadrito, por ejemplo, a un rosado un poquito más claro. A lo mejor esto podría ser mi escala de color para mi ilustración. A lo mejor yo quiero hacer las manos blancas, ¿cierto? Pero quiero que mi objeto a lo mejor sea como con colores rosados, ¿ya? Entonces también se podría hacer, lo podríamos hacer con un solo tono, ¿ya? Un tono o neutros. ¿Cómo hago que este color tenga todos esos pasos intermedios, todos esos colores intermedios? Vamos a usar una herramienta que se llama fusión. Esta herramienta, como lo grafica el icono, fusiona dos cosas. Fusiona un color hacia otro color y también fusiona la forma hacia otra forma. Por ejemplo, de un cuadrado a un círculo. También podría ir cambiando la forma hasta llegar al círculo. Vamos a ver cómo funciona. Tengo aquí mis dos colores, los tengo separaditos, ¿cierto? Porque aquí al medio quiero que aparezcan más colores. Entonces, con la herramienta de fusión, yo hago doble clic en la herramienta y le digo cuántos colores quiero yo entre estos dos. Entonces yo podría decirle quiero tres colores, ¿cierto? Tres colores intermedios. Ok. Entonces pincho aquí con esa figurita. ¿Ven que ahí hay como un cuadrito? Ya, pincho mi primera figura y luego pincho la segunda figura. Y ahí se van a dar cuenta que aparecen tres colores intermedios entre mi color que escogí al principio y al final. ¿Ya? Yo podría con la flechita blanca separarlos un poquito más, ¿cierto? Los tiro y automáticamente los del medio se alinean. Y ahí rápidamente tengo mi escala de color. Esto también funciona con las formas. Por si ustedes quieren usar esta herramienta para otra cosa, funciona ahí, por ejemplo, con las figuras también. Yo puedo tener ahí una estrella, ¿cierto? Y un cuadrado, y también me va a fusionar tanto el color como la forma. Yo le puedo decir aquí cuántos pasos específicos quiero entre una y otra. Doble clic y le coloco, pensemos aquí unos 7 pasos. Ok.
pincho uno, pincho el otro. Y ahí están todos los pasos. Y si ustedes se fijan, fusiona el color y la forma, la va transformando, como de un cuadrado transforma a una estrella. ¿Ya? Y también podríamos hacer, por ejemplo, ejercicios como del círculo, ¿cierto? Con un color. Voy a aplicar este mismo color a una estrella, ¿cierto? Y voy a aplicar el color más clarito que había usado acá. Y ahora voy a colocar cuántos pasos específicos. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, que me quede así como, que no se note, ¿cierto? Los pasos, sino que quede como un degradado, a lo mejor podemos usar suavizar color. Vamos a probar. Este con este. Fíjense ahí cómo queda como un movimiento, ¿cierto? Como que la estrella se cambió hacia el círculo. Entonces así se pueden hacer muchas cosas, ¿cierto? Podemos usar aquí, vamos a poner ahí otro color, vamos a poner un color más visible por aquí, y ahora vamos a fusionar ahí con suavizar color, este con este. Entonces ahí que van quedando algunos degradados. ¿Ya? En definitiva, esta herramienta sirve para ese tipo de cosas. ¿Ya? Para nosotros, para la entrega de guión gráfico, yo me quedaría solamente con esta etapa porque me permite tener la cantidad de colores y con estos colores yo podría construir mi objeto, ¿cierto? A lo mejor el cartonero le podemos agregar estos colores ahí, ¿cierto? Yo puedo ir cambiando los tonos de este objeto, a lo mejor este, ¿cierto? Que es el más oscuro o el casi oscuro, ¿cierto? Le puedo ir cambiando los tonos. Ahí. Este, por ejemplo, que es mucho más oscuro, podría ser este. Este que está acá, que es un poquito más claro. Ahí. Puedo poner a lo mejor este o este. Y así sucesivamente puedo ir agregando el color, ¿cierto? Como una escala de grises, pero en vez de ser una escala de grises, es una escala, ¿cierto? En base a otro color. Y así, etcétera, etcétera. Así vamos haciendo nuestro color para nuestro objeto. ¿Ya? Todo en escala de grises o escala en un solo tono. ¿Ya? Un tono es este, rojo, verde, amarillo, que lo podamos mencionar, ese es el color, y luego hacia el blanco. ¿Ya? Y ahí tenemos nuestra escala. Bien, eso es todo lo que necesitamos, ¿cierto?, para este trabajo de guión gráfico. Así que para la próxima semana queda nuestra tarea número 10, que es confeccionar los dos primeros pasos, ¿cierto?, que nos van a servir para confeccionar nuestra entrega de guión gráfico para esta semana que viene a la siguiente, ¿ya? No sé si hay dudas, comentarios sobre este trabajo que hay que hacer, la tarea. ¿Para cuándo la ha entregado entonces? La entrega 2 es de esta semana que viene a la próxima. Creo que Nadeca está ya programada para el día, vamos a verlo aquí, entrega de guión gráfico, está programada para el día 16 de diciembre, que en definitiva es de esta clase que viene a la subsiguiente. Ahí, ¿ya? Ah, ya, vale, gracias. Ujú. Y luego, bueno, nos quedarían unas poquitas semanas de clase donde solamente vamos a confeccionar una lámina con texto, con fotografías, con el guión gráfico. Vamos a aglutinar todo lo que hemos más o menos aprendido para poder hacer una lámina, una sola por mientras. ¿Ya? Pero ya hemos aprendido Photoshop, ya hemos aprendido Illustrator y ahora vamos a mezclar en esta entrega 3 que vendría ya todo lo que sabemos de Illustrator y Photoshop en una sola lámina. ¿Ya? En eso, ese es el último ejercicio.
Ahora la tarea número 9, ¿cierto? Que tenía ahí una bonificación, yo la voy a revisar y a cada uno ahí en retroalimentación le voy a dejar un comentario y le voy a decir si fue asignado ese punto para usted por su tarea, ¿cierto? Bien hecha y bien completa. Así que me alegra mucho porque tienen muy buenos resultados en sus tareas. Bien, chiquillos, que estén muy bien, cuídense y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Igual Chao, profe, que esté ustedes, bien. chao. Chao, profe. Chao, profe.